Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasankai de esta semana. Hoy es domingo 4 de mayo y vamos a estar hablando sobre el Sutra de la Plataforma. Este es un texto, no es canónico para el budismo en general, pero sí es muy importante para el budismo chino, el budismo Chan, que después se convertiría en budismo Zen. Y tiene como muchos puntos que les van a sonar muy conocidos, muy familiares, porque básicamente este sutra le dio forma a la práctica contemporánea del Zen. Entonces quiero comenzar a leerlo con ustedes y vamos a tener una pequeña introducción al respecto en un momento más en nuestra plática, pero antes vamos por favor a recitar Takesanoge con una motosierra de fondo, espero no la estén escuchando. Dai sai geda puku muso fuku de ne hibu nyorai kyo kodo shoshu yo manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma. Visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku muso fuku de ne hibu nyurai kyo kodo shoshu yo. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Llamado respuesta, por favor. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es la Sangha. Saludo al refugio que es el Dharma. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones
formes del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para Gyate, para Samgyate, Boyi Soaka. Hanya Shingyo. Maka Hanya Halamita Shingyo. Kanji Zabo Satsugyoin Hanya Halamita Yisho Kengo Wankai Kudo Isaiku Yakusha Rishi Shiki Fuku Kufu Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Yu Sogyo Shiki Yakubu Nyoze Shali Shize Shohoku Sofu Shofu Metsufuku Fujo Fuzo Fugen Zekoku Chumu Shiki Muyu Sogyo Shiki Mugen Nibize Shinimu Shiki Shokomi Sokuho Mugen Kainai Shimui Shiki Kai Mumu Myo Yaku Mumu Myo Jinnai Shimuroshi Yaku Muroshi Jinmu Bushu Metsudo Muchi Yaku Mutokui Musho Toko Bodai Satai Hanya Haramita Koshin Mukeige Mukeige Komugu Fu only saitendo musoku yone hansan ze shobutsue hanya haramita kotoku wa nokutara sanmyak sanbodai koji hanya haramita zedai jinshu zedai myoshu zemu joshu zemu todo shu no yoi
Saikushin Jitsufu Koko Setsu Hanya Haramida Shu Saku Setsu Shu Watsu Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Moyi Soaka Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Renpo, Honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prashnam, Paramita. Sazen?
Gracias, tomamos una pausa de 5 minutos, por favor, caminen, muévanse y regresamos. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener una pequeña charla para esta semana. Hoy quiero abrir con ustedes una temporada para estudiar el Sutra de la Plataforma o el Sutra del Estrado o el Sutra de Huinong. Cualquiera de los tres nombres es adecuado. Y vamos a ir descubriendo juntos por qué. Bueno, primero agradecer su atención y su confianza por permitirme compartir con ustedes este sutra, porque es muy importante y se van a dar cuenta de que mucho de lo que hacemos, no solo en esta comunidad, sino en muchas sangas del budismo Soto Zen y también del budismo chino, se basan mucho en las enseñanzas de este patriarca. Entonces hoy quiero hacer una introducción al texto. No vamos a comenzar a leer el texto juntos, pero solo una introducción. Quiero darles un poquito de contexto de por qué es importante, qué enseñanzas contiene, un poco del panorama de la vida de Huinong y por qué demonios tenemos patriarcas en el Zen. Esto es algo que he tocado mucho a lo largo de los años, pero creo que me doy cuenta de que nunca me he detenido a explicar fuera de los cursos qué significan los patriarcas, por qué son importantes y por qué los respetamos tanto. Entonces, el Sutra de la Plataforma es un texto muy importante para el budismo chino y el budismo japonés. Es parte del budismo mahayana, sin embargo, no es un texto canónico para el budismo mahayana. Es un texto importante para el budismo chino y para el japonés. Eh, quiero pedirles que este no sea como hemos abordado otros sutras en donde leemos algo o les pido que lean tantito y después lo exploramos juntos porque hemos tocado sutras que tienen como este lenguaje muy complicado y que ha traducido de forma muy extraña a nuestro idioma a lo largo de los siglos, pero el Sutra de Huinong tiene la característica de que es muy cercano y como él no era un hombre complicado, no tenía educación formal, entonces su lenguaje era como muy cercano a cualquier lenguaje de cualquier persona, de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, ¿no? No tenía una educación elevada. Entonces sus palabras son muy cercanas, son muy fáciles de entender y las traducciones que encontramos de este sutra también son cercanas y fáciles de entender. No significa que sea menos importante que los otros sutras que hemos estudiado juntos, pero toca puntos muy específicos de la práctica cotidiana y me llama la atención varios asuntos. El primero que me llama la atención es que no importa el tiempo, no importa la cultura, no importa el país, el ser humano en realidad no ha cambiado tanto en los últimos 2000 años. Somos el mismo simio de hace 2000 años con los mismos autoengaños, mismos demonios internos. Tenemos miedo de lo mismo. Es como muy curioso ver, ¿no? Que a veces somos muy pretenciosos y hablamos maravillas de lo que somos ahora y de cómo hemos evolucionado. Pero si leemos textos antiguos, nos damos cuenta de que seguimos siendo el mismo simio. Por lo tanto, el Sutra de Huinong toca estos temas con los que todos nos podemos sentir identificados en la práctica, ¿no? Voy a hablar de ellos en un momento. Bueno, ¿quién fue Huinong? Primero hay que entender un poco del contexto en el que vivió, el contexto histórico en el que vivió Huinong y por qué este sutra fue tan relevante. Bueno, Huinong vivió durante la dinastía Tang, que es este periodo que está considerado como el punto más elevado de la civilización china. Es un lugar un lugar en el tiempo donde China estaba disfrutando paz, disfrutando prosperidad, disfrutando apoyo a la cultura y como no había guerra, entonces se pudieron dedicar a la filosofía, a la religión y a las artes, ¿no? Entonces, en el mundo de la dinastía Tang existían tres religiones importantes. Era el confucianismo, el taoísmo y el budismo. El budismo ya se había establecido.
y ya se practicaba Zazen y ya era una versión muy similar a lo que tenemos ahora. Esto sucedió gracias a una emperatriz que la consideramos como pues un personaje especial en la historia del budismo, a pesar de que es controversial porque era una mujer muy dura y no se tocaba el corazón para tomar decisiones a veces sanguinarias. Esta era la emperatriz Wu Seitan. Y ella practicaba budismo y entendía que el budismo tenía que ser la religión para todos porque tenía estos valores hermosos de compasión, de construcción de una cultura plural, de apoyo mutuo. Entonces, entendió que el budismo, aunque pudo haber sido una religión oficial, se tenía que combinar con lo establecido. Y lo establecido era el confucianismo y el taoísmo. Entonces, justo porque ella practicaba budismo y era la emperatriz, apoyó a los monjes, apoyó a los templos, construyó templos gigantescos, esculturas gigantescas del Buda o de Avalokiteshvara, que al día de hoy permanecen, y bueno, hubo prosperidad para la práctica budista. Los monjes entendieron que estaban siendo pues muy bien vistos por el imperio, muy bien vistos por los nobles. Hay una parte de la sociedad china que se llamaban los literatos, que no son como los literatos que entendemos ahora en el mundo occidental. Los literatos eran como este punto intelectual, este grupo intelectual de la cultura china que se dedicaban a mejorar la lengua, a preservar textos clásicos, a escribir poesía, a escribir cuento. Eran como personas muy bien vistas y los monjes querían que los literatos acudieran a los templos. Entonces los monjes formaron como alianzas muy interesantes con los nobles literatos, con gobernantes, con militares, para seguir recibiendo protección y recursos. Entonces, este patrocinio y esta seguridad que tenían los monjes por los contactos y las relaciones públicas que tenían, eh, hizo que el budismo prosperara, ¿no? Entonces, los monasterios se convirtieron no solo en centros de práctica espiritual, sino en centros comunitarios, a donde la gente iba para hacer contactos sociales, para aprender a leer, a escribir, poesía, artes en general, y también eran centros de economía y de política. La cultura china, entre muchas otras cosas, se caracteriza porque hay mucha discusión política, mucha discusión filosófica, ¿no? Entre la gente. Y los templos entonces eran el punto de reunión donde todo el mundo acudía a pues disfrutar de la filosofía, de las discusiones, era un lugar seguro. Los monjes felices de que hubiera mucha gente siempre en la explanada y pues esto era como un gran panorama para que el budismo prosperara. El problema es que como los monjes estaban recibiendo favores de los literatos, los políticos, y los militares y bueno, de gente muy importante, estaba de moda mandar a la gente importante a los templos a estudiar. No tanto porque sintieran vocación por el Dharma, sino porque estaba tan de moda y estaban tan bien vistos los monjes, porque estaban en una muy buena posición social, que las personas nobles mandaban a los hijos y a las hijas, en algunos casos, en algunos monasterios, a convertirse en monjes. Entonces, los templos se llenaron de hijos de personas influyentes. Pero ¿cómo es posible que eso pase en el budismo? El budismo es todo paz y es pluralidad. Cultura china, compañeros. Cultura china tiene como estos detalles de mucha política, de mucho favoritismo, ¿no? Entonces, um, los templos se empezaron a llenar de personas muy bien educadas, de muy buenas familias, de hijos e hijas de familias con muchos recursos. Y entonces no cualquiera podía entrar a los templos. No cualquiera podía ordenarse como monje, a menos que tuviera, pues ya sabes, que fuera de una familia reconocida, de alcurnia, con poder y con dinero, ¿no? Esta seguridad y proliferación permitió que el budismo entonces creciera, se expandiera
y los templos empezaron a estar en pugna para tener más literatos, más patrocinios y más protección. Y nacieron 5 escuelas de budismo. ¿Okay? Esas las vemos con profundidad en el curso 2, no los voy a aburrir con ello, pero estas 5 escuelas estaban siempre tratando de generar más protección, de atraer más donativos, y entonces surgió una rivalidad para ver qué escuela era la más valiosa, qué escuela era la más auténtica, qué tradición o qué maestro era el que se debía respetar, y pues generó mucha polémica y muchos conflictos, ¿no? ¿Han visto las películas chinas de Kung Fu de los años 70, donde la escuela del loto blanco va a retar a la escuela de la garza negra y se arman los trancazos, los golpes y los chinos vuelan por el aire con patadas fabulosas? Bueno, estos pleitos sin los chinos voladores eran reales. Las escuelas efectivamente retaban unas a las otras y con mucha frecuencia había golpes y sangre, ¿no? Este es el panorama del budismo en la dinastía Tang. Por supuesto, estoy haciendo un muy pobre resumen. Los invito a que lean y se documenten un poquito porque es fascinante. Um, Sabemos todo esto porque los chinos inventaron la imprenta y inventaron también la prensa escrita. Entonces había documentos, periódicos diarios, pues, en donde maestro de Templo uno publicaba un artículo en contra de maestro del Templo 2, ¿no? Y esta rivalidad está documentada. Todo esto está en China en las bibliotecas, pero nos han llegado algunas traducciones y por eso sabemos tanto de este periodo, ¿no? A diferencia de otros periodos del budismo donde solo hay tradición oral, aquí tenemos documentos y entonces es fascinante leer todo esto. ¿Por qué les platico esto? Porque este es el panorama donde los templos estaban llenos de personas influyentes, de hijos de personas con mucho dinero, con mucho poder y mucho control, y las personas del pueblo casi no tenían acceso. Y es donde entra nuestro héroe de la historia que se llama Huinong. Pero antes de entrar a Huinong, vamos a ver qué sucede con los patriarcas, por qué es importante. Entonces, pongo una bandera con Huinong, regresamos a él en un momento. Pero quiero hablar también por qué respetamos y por qué tenemos tanto cariño y reverencia por los patriarcas del Zen. Resulta ser de que el Zen, el budismo en general, no nació solo. Es cierto que tenemos al Buda histórico, a Shakyamuni. Es cierto que fue un maestro ilustre y que transmitió sus enseñanzas una y otra vez, alumno tras maestro, tras alumno, tras maestro, hasta llegar a nuestros tiempos. Sin embargo, en esta transmisión del Dharma, en un momento explico qué significa y por qué es importante, en esta transmisión del Dharma hubo personajes que no solo recibieron los conocimientos, sino que aportaron a la práctica y la transformaron. Tenemos 6 patriarcas del budismo chino. El primero es Bodhidharma, que fue el que llevó la práctica de Zazen de India a China. Tenemos a Sonsang. Sonsang fue el maestro perdón, tenemos Bodhidharma, tenemos a Huayco, tenemos a Sonsang, a Daoshin, a Hongren y a Huinong. Estos maestros, yo sé que los nombres chinos todos suenan igual, todos suenan a Shua, Shua, Shua. Pero con el tiempo se los va aprendiendo uno y va desarrollando cariño por ellos, ¿no? Pero cada maestro tuvo mucho que ver con el desarrollo del budismo y dejó cosas que lo transformaron para siempre. Este es el caso de los 6 patriarcas, ¿no? Por ejemplo, Dao Xin. Dao Xin es el patriarca que, a pesar de que tenía una práctica espiritual profunda, dejó una manera moderna de la administración de los templos. Y los templos al día de hoy funcionan como lo estipuló Dao Xin. Posteriormente, Dogen, para el Zen japonés, tomó estos conocimientos y volvió a proponer una nueva manera, ¿no? Pero sin Dao Xin, los templos no funcionarían como funcionan el día de hoy, ¿no? Entonces, cada uno de los patriarcas ha tenido esta iniciativa de dejar
algo que transforma la práctica para siempre y por eso les tenemos tanto cariño. La otra razón por la que tenemos patriarcas del Zen es porque nosotros creemos en la transmisión del Dharma. La transmisión del Dharma es cuando un maestro reconoce la iluminación del alumno y le transmite las enseñanzas, la mística de la tradición budista, pero también le transmite la fuerza vital y la energía de Shakyamuni Buda. Esto es esotérico, no tiene explicación científica, es algo que solo sucede y se siente. Entonces, la transmisión del Dharma empezó cuando el Buda reconoció la iluminación en Mahakashyapa y Mahakashyapa reconoció la iluminación en Ananda, ¿no? Y así posteriormente hasta llegar a los maestros contemporáneos, ¿no? Es importante porque es nuestra manera de certificar que los maestros tienen un linaje que se puede rastrear hasta Shakyamuni Buda. No es como que solo te den un diploma de felicidades, es usted maestro del Zen. No, es que tu maestro actual tiene que certificar que has llegado a la iluminación y que estás listo para transmitir el Dharma, ¿no? Entonces es como una actividad mística que respetamos mucho porque el maestro actual es la encarnación viva del Buda, ¿no? Y aprendes de él. Es un Buda con la energía, la fuerza vital, los conocimientos del Buda, además de su propia personalidad y de sus propias circunstancias. Entonces es como una especie de Buda que se va construyendo a lo largo del tiempo con toda la mística, con todas las enseñanzas, con la fuerza vital de todos los maestros que lo preceden. Repito, esto es algo que trasciende las explicaciones, es solo que sucede y se siente, ¿no? Entonces, los 6 patriarcas del Zen son Budas que enseñan al siguiente Buda, hacen que florezca el Buda y así sucesivamente, ¿no? El sexto patriarca del Zen es Huinong, nuestro personaje principal de este sutra, y Huinong se considera el sexto y último patriarca del Zen porque después de él, la práctica que siguió solo se repite. Y aunque ha habido desarrollos importantes, no fue hasta el budismo japonés que otra vez se transformó todo. Esa es la historia de Dogen, ya la hemos tocado y la podemos tocar después en el futuro cuando hablemos de él. Pero al menos por los patriarcas del Zen, con Huinong se acaba la transformación del budismo y dejó las bases para todo lo que practicamos al día de hoy. Entonces, para nosotros en el Zen, la transmisión de la mente del Buda es importantísima porque reconocemos la budeidad en el maestro y se puede rastrear con documentos que tenemos hasta llegar al Buda, ¿no? Es importante decir, ya para terminar la parte de el linaje, que nosotros tenemos mucho respeto por el linaje porque lo consideramos como una manifestación viva del propio Buda. No es solo como que tengas a un maestro y listo, ¿no? Porque lo dice él, ¿no? Sino porque no solo lo puedes rastrear, sino puedes ver en él su sabiduría y puedes ver en tu maestro actual el espíritu mismo de Shakyamuni Buda. Quien lo certifica es algo que se siente. Esta es la parte religiosa del budismo, ¿no? O lo sientes o no. Espero que encuentren un maestro ilustre que puedan seguir y que lo puedan vivir y sentir, porque es una buena experiencia. Entonces, tenemos la historia de la dinastía Tang, en donde el budismo prospera, los templos están llenos de gente influyente, hijos de gente rica, digamos, llenos de influencers de su tiempo, y las personas del pueblo no tenían mucha oportunidad de entrar. Aparece entonces en nuestra historia el buen Huinong. Y Huinong era un muchacho de una familia sin padre. Esto es gravísimo para las familias en China. Ah, ¿Se los cuento o no? Bueno, tenemos tiempo, sí, ok. China es una nación confuciana y le ponen mucho peso y mucho énfasis al linaje familiar. Si tu familia no tiene nombre, no eres nadie. Si no tienes padre, tampoco eres nadie.
Tú necesitas tener una familia de renombre, un padre con mucho dinero, necesitas haber ido a muy buenos colegios para que tengas una oportunidad en el mundo. Así funciona el confucianismo. Al día de hoy, Corea funciona así, China funciona así, Japón ya no tanto le ha bajado mucho, pero todas las naciones confucianas le ponen este peso a los ancestros y a la historia de las familias. Por lo tanto, si no tienes padre, no tienes manera de certificar en realidad quién eres en el esquema de la sociedad. Y este era el caso de nuestro pobrecito Huayno. No tenía padre, entonces no tenía dinero y él tenía que trabajar de leñador para sostener a su madre, que ya estaba anciana y tampoco tenía una familia de abolengo. Por lo tanto, estaba destinado a pues solo ser una persona pobre hasta el final de sus días. Entonces, Huinung estaba trabajando, llevando leña, porque este era su trabajo. Eh, bueno, a eso se dedicaba para generar ingresos y cuidar de su madre. Estaba entregando un paquete de leña y escuchó a los monjes en la calle o en otro edificio, eso no queda claro, pero escuchó a los monjes recitando el Sutra del Diamante. Y Huinung era una persona que a pesar de no tener una educación formal, era muy sensible a la filosofía y a la observación de la vida. Y cuando escuchó el Sutra del Diamante, llegó a la iluminación. Huinung se acercó con los monjes y les dijo, ¿qué es lo que acabo de escuchar? Los monjes le dijeron, es el Sutra del Diamante. Él preguntó, ¿puedo estudiar? Y los monjes dijeron, inténtalo, compañero, pero no te aseguramos nada porque, pues mírate, solo vendes leña, no eres nadie. Huinung dijo, denme un momento y obsérvenme, y él se fue a buscar al quinto patriarca de el Zen, que era Hongri. Huinong llegó con el quinto patriarca del Zen, Hongren lo recibió con curiosidad, cuenta la leyenda, porque pues igual el buen Huinong no era nadie, entonces lo recibió con curiosidad, así como de, bueno, ¿y este harapiento sucio qué demonios quiere aquí? Y hablando con él, Holmgren se dio cuenta de la profundidad de las palabras de Huinung, que a pesar de que no venía de una buena familia, de que no tenía dinero, vestía harapos, hablaba con el Dharma. Holmgren lo reconoció y a pesar de que sabía de que se iba a meter en problemas, lo aceptó en el templo, con la condición de que estando en el templo le iban a tocar los peores trabajos, ¿no? Ustedes no saben, pero en esos tiempos no se podía comprar harina de arroz en el supermercado, porque no habían máquinas industriales y porque no habían supermercados. Entonces se tenía que producir en el templo. La harina de arroz se tiene que moler a mano en unos troncos y con unos martillos gigantes. Es muy cansado, es un trabajo odioso y en un templo donde hay 300 monjes, producir harina de arroz para todos ellos es un trabajo extenuante. ¿Dónde creen que trabajó Hongren? Perdón, Huenung, haciendo harina de arroz para sus compañeros, ¿no? Entonces lo ponían así como en los peores trabajos, a limpiar, a cocinar, ¿no? Y casi no le daban la oportunidad de ir a estudiar el Dharma. Entonces, Huinung tuvo que estudiar el Dharma solo escuchándolo, lo poquito que le llegaba, ¿no? De sus compañeros y de los maestros. Y esto hizo que su experiencia con el Dharma fuera un poco diferente, porque aunque no era académica, lo escuchaba y lo aplicaba en su experiencia, ¿no? ¿No los ha dormido? ¿Siguen despiertos? Sí, ya los vi. Muy bien. Um, Después de ahí, Huinong participó en algunos debates y siempre salía muy bien librado. Uh, en el sutra el primer capítulo es la biografía de Huinong. Entonces hoy no voy a ir muy profundo con este tema, solo decir que dentro del templo siendo repudiado y siendo molestado por sus compañeros porque no era nadie, porque no tenía una familia importante, bueno, llegó a la iluminación, antes incluso que los estudiantes más importantes de este templo, ¿no? Y Hongren, el maestro, se dio cuenta.
Pero Hongren sabía que si le otorgaba la transmisión del Dharma a Huinong se iba a meter en graves problemas porque los celos y la rivalidad en el templo eran tan fuertes como que entre monjes se mandaban matar. Así que el maestro le otorgó la transmisión del Dharma a Huinong en secreto a la mitad de la noche, sin que nadie supiera. Esto sigue sucediendo el día de hoy. Entonces, una vez que el Dharma fue transmitido a Huinong, el maestro le dijo, huye del templo, porque tan pronto sepan, te van a querer matar. Y en efecto, fue perseguido por varios años. Eso lo veremos después. Todo esto sirve para decirles que Huinong era una persona del pueblo. Era una persona que, a pesar de que no sabía leer, estudiaba el Buda Dharma de forma vivencial, experimental, y se lo llevaba a su vida cotidiana. Si me han escuchado hablar a lo largo de los años, llévense el Dharma a la vida cotidiana, ¿no? Es así de importante, porque a pesar de que los monjes que estudian mucho tienen conocimientos académicos que son valiosos, si no los pones en práctica, honestamente no sirven de nada. Y por eso la sabiduría de Huinong, porque era una persona del pueblo que se dio cuenta de que no necesitabas ser hijo de una persona influyente para que el Dharma llegara a ti, para que pudieras vivir por el Buda Dharma. Y a nosotros nos demuestra una vez más la pluralidad, la apertura que tiene el budismo para que cualquier persona con los conocimientos adecuados y con la práctica adecuada puede llegar a la iluminación. Así como lo hizo el Buda, así como lo hizo Huinong, así como lo han hecho muchísimos maestros a lo largo de la historia, mmm, no necesitas ir a una universidad o tener un doctorado, ¿no? Necesitas la práctica directa del Buda Dharma. Sí necesitas estudio, definitivo. Sí necesitas entrar a los sutras, sí necesitas leer, sí necesitas conocer, porque si no, no podrías llegar a ningún lado en realidad. Necesitas esta parte académica, sin duda, pero si no haces algo con ella, si no la pones en práctica, si no te sientes en zazen, jamás lo vas a lograr. Entonces, este es el panorama, este es nuestro personaje principal. El Sutra de Huinong se llama así porque habla sobre él y habla sobre sus enseñanzas. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Siguen despiertos? ¿Nadie está muerto todavía? Ok. Ah, ¿de qué trata el Sutra de la Plataforma? Bueno, habla bueno, primero, el Sutra de la Plataforma, como mencioné al principio, no es un texto canónico del budismo en general, pero sí muy importante para el budismo chino y el japonés, porque justo porque viene de una persona que no estaba muy bien educada en escuelas de prestigio, habla muy cercano a la vida cotidiana, con lo que nos podemos relacionar. Y entonces toca temas muy complicados con palabras simples y amables. El Sutra de Huinong habla sobre la naturaleza búdica, que no se cultiva, sino que se reconoce como el presente. El presente está vacío. Habla sobre Prajnaparamita, la perfección de la gran sabiduría, que es la claridad que uno obtiene con la práctica del Buda Dharma, mucho más allá del intelecto. Habla sobre la no dualidad, que es la no separación entre lo absoluto y lo relativo. Habla sobre la iluminación inmediata. De esto vamos a profundizar en dos sesiones más. Pero hay dos formas de llegar a la iluminación según el budismo Chan. Una es la iluminación inmediata, que son estos momentos de, claro, de eureka, lo tengo, ¿no? Y la iluminación silenciosa, que es la que viene con base en los años de práctica y en un momento te empiezan a quedar claros puntos del Buda Dharma más allá de las palabras y te vas floreciendo lentamente en el Dharma, ¿no? Como Huinong escuchó el Sutra del Diamante de los monjes durante su adolescencia y llegó a la iluminación, entonces él proponía que la iluminación puede llegar de manera repentina. Este sutra habla
naturalmente, como lo podríamos sospechar, sobre el no apego y cómo soltarlo. Habla también sobre la autonomía espiritual. Esto significa que el despertar no depende de rangos, no depende de rituales complicados, ni siquiera de condiciones externas. Depende de tu práctica, de tu disciplina. Puedes pasar 20 años en un templo y nunca llegar a la iluminación. Puedes pasar un fin de semana viendo los árboles sin hablar y puedes llegar a la iluminación, ¿no? Habla sobre compasión activa, es decir, para nosotros la compasión es un esfuerzo cotidiano. Nos educamos para entenderla, entrenamos para practicarla, para que se vuelva parte de nuestra naturaleza. Sin compasión y sin benevolencia, este universo no funciona. Huineng lo sabe y nos lo transmite en este sutra. Habla sobre, o más bien, perdón, critica a las prácticas vacías. En la vida espiritual hay muchas prácticas que en realidad no te llevan a ningún lado y parecen muy hermosas y parecen muy elaboradas, pero si realmente las observas, no te funcionan tanto como solo sentarte en silencio, ¿no? Estamos hablando de lo que está en este sutra, no de mi opinión, pero lo vamos a ver eh, cuando lleguemos ahí. Ah, este texto también habla sobre observar la mente. Observar la mente para nosotros es la esencia del Zen. Y observamos la mente no como protagonistas de los pensamientos, sino como observadores de los pensamientos. Y eso cambia toda tu relación con tu propia mente y con tu comprensión de lo que eres, ¿no? Y esto les va a sonar muy familiar. Huinong dice, práctica e iluminación son una sola cosa, indivisible. No son dos etapas, no es que vengas a Sassenkai o vayas a escuchar a un maestro o te encuentres una charla bonita en YouTube y listo. No, para nosotros cada cosa que hacemos, sentarnos en Sassen, ser buenas personas, cuidar nuestro cuerpo, ayudar a los demás, todo esto colabora con la iluminación. La iluminación ya está. No tienes que llegar a la iluminación, tienes que quitarte la basura mental de nuestro ego para poder participar de la iluminación, ¿no? Esto empieza a ser algo importante para nosotros en el Zen y el Sutra de Huineng lo trata. Ya lo habían tratado otros maestros, no es el único, porque Bodhidharma también lo sostiene, pero bueno, ya saben, no estamos hablando de Bodhidharma esta vez, sino de el buen Huineng. Um, ¿De qué nos sirve entonces hablar del Sutra de la Plataforma? Bueno, primero nos enseña que la práctica budista puede ser llevada a cabo en cualquier entorno sin requisitos previos. No tienes que ser una persona iluminada para practicar el Buda Dharma. Tampoco tienes que ser hijo de alguien influyente o tener mucho dinero. Lo único que tienes que hacer es empezar. Seas quien seas, donde estés, no nos importa si tienes dinero y mucho menos nos importa tu pasado. Solo sé buena persona hoy. Practica el Buda Dharma hoy, empieza hoy, no tienes que esperar a nada. Este es el momento adecuado porque no tienes otro, ¿no? Entonces, este sutra es tan práctico que te dice, es que es aquí, es en este momento. No tienes que esperar a las condiciones adecuadas porque ¿sabes cuándo van a ser adecuadas? Jamás. Es aquí donde tienes que empezar, ¿no? Este texto también en la práctica moderna nos ayuda a eliminar la dualidad entre vida espiritual y vida cotidiana. Esto para mí es tema de todo el tiempo porque nunca me voy a cansar de decirles que trabajo es Buda, problemas es Buda, corazón roto es Buda, fin de semana lindo es Buda, flor es Buda, ¿no? Si lo separas es cuando sufres. Mucha gente deja su práctica budista para el fin de semana o cuando pueden ir a un retiro y, bueno, por supuesto el caos y el corazón roto van a estar para siempre, ¿no? Es cuando entiendes que los problemas son parte de tu espiritualidad. La falta de dinero es parte de tu espiritualidad, la enfermedad es parte de tu espiritualidad y incluyes el Buda Dharma en todas estas cosas que vivimos, es ahí donde te empiezas a liberar de mucho, mucho sufrimiento. Los retos siguen, la vida humana a veces se pone difícil,
pero no tienes por qué sufrirla. Y esta practicidad del Sutra de Huinong justo nos ayuda a entender que todo lo que vivimos es espiritualidad budista, ¿no? Am, este sutra al día de hoy nos ayuda a entender que podemos llegar a la trascendencia o al despertar sin mediaciones. ¿Qué significa? Sin maestros intermedios, sin libros costosos, sin procedimientos complicados, ¿no? Solo nos sentamos en silencio y permitimos que la vida sea. Es difícil de lograr, sin duda, pero es completamente posible si empiezas hoy, ¿no? Ah, y bueno, mencioné que este mundo es muy complejo, la vida humana a veces se pone muy difícil, pero practicar con este sutra y todo lo que nos deja, es posible llevar claridad, presencia y compasión a cada instante de tu vida. Esto es lo que nos enseña Huayno aquí también, ¿no? Finalmente, nos sirve mucho para la práctica cotidiana porque Huinong se esforzó mucho en que la estructura del budismo fuera lo más horizontal posible. Normalmente en la cultura china son mucho de rangos, ¿no? Ya sabes, jefe, subjefe, mini jefe, jefecito, 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 y hasta llegar a los más pedestres, ¿no? No está mal, así funcionan muchas culturas, y lo sé porque la cultura mexicana justo es así, ¿no? Con muchos escalones y muchos intermediarios. Y Hongren lo que hace es tratar de mantener su enseñanza lo más horizontal posible para que no haya superiores, para que no haya jefes y que todos estén en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, significa que no hay diferencia entre monjes, laicos y personas que ni siquiera practican budismo. Todos somos una sola cosa y todos somos Buda, ¿no? Esta pluralidad, por supuesto, está por todos lados de la cultura china en este periodo de la dinastía Tang, pero Hongren lo lleva a los templos, ¿no? Y esto lo vuelve pues, revolucionario y por lo tanto lo consideramos como el sexto patriarca del Zen. Finalmente, con todo esto que les estoy diciendo, espero les haya dado la suficiente curiosidad para que investiguen, lean un poquito sobre Huinong. En YouTube hay varias películas y documentales sobre él. Disfrútenlos, todos están bonitos. Hay una que incluso tiene chinos voladores porque hay artes marciales y también está divertida. Entonces, búsquenlas. Si les interesa, se las puedo compartir en el foro. Y pues a partir de hoy entonces empezamos a leer juntos el Sutra de Huinong. Compartí la liga para que lo descarguen, ténganlo cerca, léanlo y bueno, y ya iremos avanzando un poquito. Ok. Cielos, fue un tema muy complicado y sí me dio tiempo. Ok, muy bien. Dice Ramón, ya tengo ese maestro. Gracias por querer ser mi sensei. Gracias Ramón. Gracias por estar aquí. ¿Pero a qué te refieres? ¿Ya tienes ese sutra? ¿Dónde está Ramón? Ya lo vi. ¿Ya lo tienes? Oh, bueno, descárgalo y manténlo cerca de ti y te va a funcionar muy bien. Kyosei dice, ¿cómo es eso que hasta hoy otorgan el Dharma a medianoche y hay que salir corriendo del templo? Bueno, nos quedamos como costumbre con esta transmisión del Dharma. Tratamos de hacerlo lo más discreto posible, no porque tengamos miedo de la persecución, sino porque es una manera en la que el maestro puede asegurarse de que no hay ego de por medio en la persona que recibe el Buda Dharma. En la ceremonia de transmisión, bueno, primero, para llegar a la ceremonia de transmisión hay un largo periodo donde el maestro certifica que el alumno ha llegado a la iluminación. Y después hay un periodo de entrenamiento. En la ceremonia es solo entre maestro y alumno.
El maestro otorga ciertos documentos, algunos son como muy comunes, hay uno que se llama Shisho, que lo pueden ver en todos lados. De hecho, el Shisho de Dogen está publicado en internet y es muy interesante porque así como el documento que tenemos cuando recibimos el Raksu, que tiene todo el linaje, el Shisho también tiene linaje, pero tiene unas características especiales y unos sellos únicos para ese documento, ¿no? Se otorga una oquesa, se otorga unos tazones para comer y para mendigar y ciertos documentos secretos, que esos no les puedo decir qué son porque son secretos, pero hay documentos específicos que recibe la persona de la transmisión y la razón por la que se hace medianoche y de forma privada es porque pues, es un momento muy especial, ¿no? Donde debe haber como mucha discreción. Y aunque no hay persecución el día de hoy, el maestro le pide al alumno que espere al menos 2 años para hacerlo público. No es por persecución, es más como discreción y también para que el maestro se asegure de que no hay ego de por medio y que el alumno que ha recibido la transmisión pues no se esponje demasiado, ¿no? Y por eso se hace así, ¿no? Como que es una tradición que se decidió conservar porque es muy hermosa y también, bueno, tiene esta finalidad como muy práctica. ¿Ves? Sí, respondí. ¿Qué sé? Gracias. Goshin, gracias a ustedes por soportarme, porque no siempre se van a encontrar gente que hable de la cultura china con este gusto y pasión. Paloma, bienvenida. Es tu primer Sasenkai con nosotros. Qué bueno, bienvenida. ¿Cómo practican la compasión si se mandan matar entre sí y hay envidias? Uf, este es todo un tema. Detrás de los que practican el Buda Dharma hay seres humanos. Y los seres humanos siempre estamos uh, lidiando o estamos a expensas, no lidiando, estamos a expensas de los tres venenos de la mente, ira, avaricia, autoengaño, ¿no? Y aquí estamos hablando de un punto muy delicado de la cultura china. Um, y es un tema extenso, pero cada versión de budismo es afectado, cada versión de budismo es afectado por la cultura que lo recibe. ¿Ves? Entonces, el budismo cuando llegó a Tailandia adquirió características de la cultura tailandesa. Entonces tienes una forma única de budismo que solo puede existir en Tailandia. Mismo para Myanmar, mismo para Sri Lanka, mismo para Camboya. Ya sabes, todas las naciones budistas tienen sus características culturales únicas que al ser combinadas con el budismo surge un sabor distinto al budismo. La cultura china está llena de rivalidades políticas, de discusiones. La vida se considera de una manera distinta porque son naciones confucianas. Entonces, los celos y las envidias entre los monjes son parte también de la cultura china. Y cuando el budismo pasó a China, estas características culturales también permearon hacia el budismo. Entonces tienes, en este periodo de la historia, tienes un estilo de budismo que tenía mucha política, que tenía mucha rivalidad, que tenía muchos celos y mucha envidia. Y acuérdate que mencioné que los templos estaban llenos no de personas con vocación por el Buda Dharma, estaban llenos de personas que estaban ahí porque sus padres los pusieron. ¿Ves? Es distinto. Huinong sí tenía vocación por el Buda Dharma y sí practicaba compasión, pero porque no estaba en la misma situación que los otros monjes. ¿Ves? Que eran como niños ricos, con privilegios y con sirvientes y ya sabes, con toda esta cultura de explotación incluso, ¿no? Entonces, pues claro, se tumban el cabello y se visten chistosos, se dicen monjes, pero el corazón de sus culturas familiares sigue vivo y sigue activo. Y si lo que querían era prestigio, pues iban a destrozar al adversario, ¿no? Entonces, uno pensaría, es que el budismo todo es dulzura y todo es compasión y no, no.
No, y esto nunca lo oculto, porque para mí es importante transmitirlo, porque en el momento en el que empiezas a idealizar el budismo, deja de ser efectivo y tú dejas de ser una persona objetiva. Detrás del budismo hay personas y las personas podemos ser de lo peor, ¿ves? Y entonces, teniendo este punto de realidad, te puedes dar cuenta que alguien que vive por el Buda Dharma y que lo enseña de manera auténtica, es cuando has encontrado a tu verdadero maestro, ¿no? Porque hay un montón de maestros que siguen con los celos, con envidia y no practican compasión, pero se visten chistoso y se tumban el cabello y quizá no son o no tienen una práctica tan profunda, ¿ves? Entonces, bueno, esto te lo vas a encontrar en muchas versiones de muchas culturas del mundo budista, ¿no? Siempre ha habido celos, envidias, rivalidades, y por eso los patriarcas del Zen los respetamos mucho, porque enseñaban con el ejemplo. ¿Ves? Sí, respondí. Gracias. Mm, Francisco Javier dice, yo ya tengo el Sutra, es la edición de José M. G. Vega. Creo que sea muy diferente a la que propone usted. Am, no la conozco, pero no creo que esté mal, ¿no? No creo que haya demasiadas diferencias. De todas maneras, revisa tu libro y contrasta con el que yo les propongo. El que yo les propongo es un PDF que ha estado circulando por internet como por los últimos 20 años. Entonces es muy fácil de encontrar. Entonces, contrástalo. Yo creo que se van a complementar, más que uno sea mejor que el otro. Mm, Mari dice, sí somos los mismos monos, solo que ahora tenemos apps. Sigue siendo lo mismo, solo cambian los recursos que empleamos. Cierto, cierto. Noel dice, ¿cómo explica que los maestros se iluminan y luego no practican bien? De acuerdo a lo que acabas de explicar. Excelente pregunta, Noel. Nosotros en el Zen y en el Chan, cuando detectamos que alguien ha llegado a la iluminación, en lugar de aplaudirlo o en lugar de ponerlo en un pedestal, le damos una escoba para que barra el templo. Es una metáfora. A lo que voy es que llegar a la iluminación no necesariamente te vuelve una buena persona. Y de hecho es hasta peligroso llegar a la iluminación porque si no tienes una buena educación y buenos hábitos budistas y una buena guía, el ego puede inflamarse muy fuerte, ¿no? Porque además incluso puede que no hayas llegado a la iluminación, puede que hayas llegado a un autoengaño o hayas estado alucinando, que también sucede, ¿no? Entonces, quizá también eso es parte de los 2 años de espera en nuestra tradición, ¿no? Cuando alguien recibe la transmisión del Dharma, esperamos un par de años para que se haga público, porque también el maestro tiene que verificar que no se inflame el ego, ¿no? Entonces, si alguien que ha recibido la transmisión del Dharma o que ha llegado a la iluminación no entiende el compromiso que hay detrás, es cuando empiezan a perder la iluminación, porque el ego otra vez comienza a gobernarte, ¿no? Um, Cuando alguien llega a la iluminación, entonces lo que hacemos es como tratar de mantenerlo en la realidad, darle a entender que no es nada en especial y que todavía tienen necesidades básicas como comer, dormir e ir al baño, ¿no? La iluminación no te vuelve nada en especial, pero pone mucha responsabilidad sobre tus hombros porque ahora tienes este conocimiento que tienes que llevar a los demás y ayudarlos a entender también el Buda-Dharma. ¿Ves? Por desgracia, esto no sucede siempre. Y hay quien llega a la iluminación y no tiene la guía suficiente y entonces lo perdemos, ¿no? Y empieza a hacer cosas extrañas con estos conocimientos. Quizá también por eso esperamos un poquito para mm, permitir que se diga públicamente, ¿no? Mm. Bueno, no te estoy viendo, pero espero haber respondido. Ay, amigos, ¿para qué me dejan hablar tanto? Ya me comí el tiempo. José dice, pero hay una negación ahí, es decir, si llego a la iluminación, ¿no se supone que
¿Has pasado por una cantidad de samadhis que te han permitido pulir tu ego? Sí, pero nunca puedes bajar la guardia del ego. Jamás. Los tres venenos de la mente están activos en ti, son parte de tu vida humana y solo falta que te guste demasiado una prenda de ropa y el ego empieza a controlarte de nuevo. Es como súper volátil, muy poderoso y muy inestable, ¿no? Entonces, aunque tengas muchos samadhis y mucha preparación y muchos grandes maestros detrás de ti, en el momento en el que dices, ah, qué buen budista soy, vas para abajo. Y justo lo estamos viendo en la rueda de la vida, ¿no? En resumen, dice Mari, iluminado o no, la persona sigue siendo humana, sin duda, sin duda. Ah, ¿en qué año se llevó la dinastía Tang? Dame un segundo. Lo tengo por aquí en mis notas. Dinastía Tang, desde el año 618 hasta 907, mm, después de Cristo. Muy bien. Amigos, vayan y disfruten su día. Ha sido un placer. Perdón por haber tomado tanto tiempo, pero espero haya sido útil. Y cerramos con nuestros versos finales, por favor. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. En el momento, porque creo que no escuché. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amitufu. Muchísimas gracias por su paciencia. Vayan y disfruten su día. No me hagan caso en nada. Soy el mentiroso más grande del mundo, pero lean el Sutra de Huainong, ¿ok? Muchísimas gracias. Los quiero. Disfruten. Hasta pronto, amigos. No coman pizza de piña. Ya dije.